Buenos días, mi nombre es Aníbal Prada. Le voy a hacer la presentación de la tercera asignación de la materia Introducción a la Aviónica. Introducción. En la tercera asignación de la materia Introducción a la Aviónica se desarrollaron los siguientes temas: RMI, Radio Magnetic Indicator, HSI, Horizontal Situation Indicator, Sistema de Comunicaciones Aeronáuticas, Sistema de Aterrizaje de Precisión, Sistema de Supervivencia, Sistema de Control de Tráfico Aéreo, Sistema de Control de Vuelo. RMI, Radio Magnetic Indicator. Es una combinación de un giroscopio direccional combinado con dos agujas, una de ellas de un ADF y otra de un BOR. La rosa rotativa del RMI normalmente está esclavizada al giro direccional del avión, por lo que el rumbo del avión puede ser leído directamente en el índice superior del instrumento. De este modo, las agujas muestran el rumbo magnético a la estación en tierra continuamente. En la figura se observan los componentes de un RMI típico. El número 1 indica el índice superior, el 2 el giro de la brújula, el 3 la flecha indicadora del ADF, el 4 indica la flecha del BOR y la 5 la banderola de advertencia del giro de la brújula. En algunos instrumentos las agujas pueden conectarse indistintamente al BOR o ADF. Normalmente una de las agujas es fina y conectada al ADF y la otra gruesa o doble conectada al BOR. La cabeza de la aguja nos dará rumbo a la estación y la cola de la aguja la marcación o radial con respecto a la estación. Su función es indicarme hacia dónde se encuentra la estación o dónde la señal de la radio ayuda es de mayor intensidad. El rumbo magnético del avión, en la figura, el rumbo magnético del avión es 210 grados. El número 2, que es la punta de la flecha amarilla, indica el curso a seguir para volar hacia la estación NDB. El 3, la marcación magnética con referencia a la estación NDB es indicada en la cola de la flecha amarilla, lo cual es 30 grados. La punta de la flecha verde indica el curso a seguir para volar hacia la estación BOR, la cual es 155 grados. El radial con referencia al BOR es indicada en la cola de la flecha verde, la cual es 345 grados. Ahora vamos con el HSI. El indicador de situación horizontal es una combinación del indicador de rumbo e indicador de ruta. En la figura se observan las partes del HSI. El número 1 es el índice superior de rumbo del avión. La 2 es la banderola de advertencia del giro de la brújula. El 3 es el indicador de curso seleccionado. El 4 es el indicador de rumbo seleccionado. El 5 es el indicador to from. El 6 es la perilla selectora de rumbo. El 7 es la escala de desviación lateral. El 8 es la perilla selectora de curso. El 9 es la escala de desviación vertical. El 10 es el símbolo de avión fijo. El 11 es el indicador de desviación de curso y el 12 es el giro compás. En este caso, el instrumento está acoplado al sistema de compases para dar el rumbo del avión. El rumbo del avión se lee en la rosa de la brújula rotativa debajo de la línea de F superior. La rosa está calibrada en incrementos de 5 grados. Las flechas indicadoras de marcación señalan la marcación magnética desde el avión hasta la estación seleccionada en tierra, BOR o TACA. El símbolo del avión fijo y el indicador de desviación de ruta señalan la posición del avión con relación a la ruta seleccionada, como si el piloto estuviera encima del avión mirando hacia abajo. La perilla selectora de ruta puede utilizarse para seleccionar cualquiera de las 360 rutas. Para seleccionar el rumbo deseado, haga girar la cabeza de la flecha indicadora de ruta hacia la ruta deseada en la rosa de la brújula y verifique que ésta aparece en la ventanilla del selector de ruta. El indicador desde o hacia, el to from, permite orientar la posición de la aeronave con referencia al curso seleccionado.
Este indicador permite determinar si el avión está situado en el mismo semiplano que el radial seleccionado, o en el opuesto, con relación a la línea perpendicular. Si indica from, está en el mismo semiplano que el radial seleccionado. Si indica to, es el sector de prolongación del radial seleccionado. Existen dos tipos de indicación. Una directamente con carteles de to y from, según se vuele hacia el VOR o desde el mismo. La segunda forma es con flechas. Si está apuntando hacia arriba indica que se vuela hacia el VOR, mientras que si lo hace hacia abajo se está volando desde la estación. Es de forma triangular. Cuando el triángulo apunta hacia la cabeza de la flecha de ruta, significa que la ruta seleccionada, si se intersecta y se vuela correctamente, conducirá al avión hacia la estación seleccionada. La perilla selectora de rumbo. La perilla de ajuste de rumbo se utiliza para ajustar el marcador de rumbo hacia el rumbo deseado. Una vez seleccionado el modo correspondiente en el tablero de control de director de vuelo, puede subordinar el marcador de rumbo a la computadora del director de vuelo. Por lo tanto, cuando se selecciona el rumbo, la barra de dirección de inclinación lateral define la actitud de inclinación lateral que se necesita para virar hacia el rumbo seleccionado y mantener. Sistema de comunicaciones aeronáuticas. Las telecomunicaciones aeronáuticas vía terrestre o por satélite, principalmente estacionarios, proporcionan a la navegación aérea las comunicaciones y radioayudas necesarias para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea internacional. El servicio de radiodifusión aeronáutica es un servicio de radiodifusión dedicado a la transmisión de información relativa a la navegación aérea. En particular, el servicio aeronáutico es el servicio prestado entre estas estaciones fijas aeronáuticas con estaciones móviles y portátiles en aeronaves en vuelo o que realizan maniobras en aeropuertos, así como entre estas y las estaciones portátiles del personal de los aeropuertos a cargo del control de tráfico aéreo. El servicio móvil aeronáutico es el servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronaves, o entre estaciones de aeronaves en el que también pueden participar las estaciones de dispositivos de salvamento. El servicio móvil aeronáutico, es decir, el servicio de radiocomunicaciones establecido entre una estación fija aeronáutica y una aeronave en vuelo o entre estas últimas, se presta mediante las adecuadas estaciones, emisoras receptoras aeronáuticas comunicadas entre sí a través de ondas radioeléctricas en distintas bandas de frecuencia encuadradas dentro del espectro electromagnético. Por comunicaciones tierra-aire se entienden aquellas que se establecen en ambos sentidos, entre las aeronaves y las estaciones o posiciones ubicadas en la superficie de la Tierra. Son las que se realizan, por ejemplo, entre la torre de control del aeropuerto y la nave en vuelo o de maniobras por la pista. Para ello se requiere disponer de distintos sistemas de comunicaciones y antenas. Todos los aviones modernos de pasajeros y militares basan su control durante el despegue, tiempo de vuelo y aterrizaje, en el funcionamiento de diferentes dispositivos que envían y reciben constantemente señales de radio hacia y desde la Tierra, así como a un conjunto de satélites con los cuales mantienen también comunicación. Entre estos sofisticados dispositivos de control se encuentra un transmisor que envía ininterrumpidamente a los ordenadores instalados en las torres de control de los aeropuertos, a los ATC, Air Traffic Control, la posición del avión segundo a segundo en cualquier punto donde éste se encuentre volando. Las estaciones aeronáuticas poseen la finalidad de contribuir al normal desarrollo de la navegación aérea por medio de la radiación de mensajes e informaciones destinadas a preparar el vuelo y otorgar seguridad a las aeronaves y, en caso de desastre, proveen las medidas necesarias para una rápida búsqueda y salvamento de los posibles sobrevivientes. Las bandas de frecuencia empleadas para las comunicaciones aeronáuticas son básicamente las HF, alta frecuencia, y VHF, muy alta frecuencia. Comunicaciones en HF. La banda de HF, también conocida como C de onda corta, es una banda de radiofrecuencias comprendidas entre los 3 MHz y los 30 MHz,
en la que transmiten, entre otras, las emisoras de radio internacionales para transmitir su programación al mundo, las estaciones marítimas y aeronáuticas y de radioaficionados. El servicio móvil aeronáutico opera dentro del espectro de la onda corta o alta frecuencia, entre las siguientes frecuencias asignadas por la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, como se muestra en la tabla. En la tabla siguiente, de más abajo, se indican de forma resumida las principales características y parámetros de un sistema HF. El margen de radiofrecuencia es de 2.8 a 22 MHz. La banda lateral, superior, USB. Tipo de emisión, J3E, A3E y H3E. Radiofrecuencias de 300 a 2700 Hz. Modo de operación simple. Frecuencia de salvamento de 3023 a 5680 kHz. Cobertura, largas distancias. Propagación varía diariamente y con las estaciones del año. Frecuencia de operación según actividad de la ionosfera. La transmisión de radio por HF es el único sistema de comunicación no satélite capaz de establecer enlace directo entre aeronaves y estaciones terrestres o entre estaciones terrestres en distancias superiores al horizonte radio. Esta característica ha hecho que las comunicaciones en HF hayan sido de gran utilidad cuando se han requerido enlaces directos entre aeronaves y centros de comunicaciones en vuelo a baja cota, océanos y sobre áreas montañosas. Comunicaciones en VHF. Las comunicaciones mantenidas a través de las bandas aeronáuticas en HF, mencionadas anteriormente, tienen lugar cuando las aeronaves están en pleno vuelo, a gran distancia de los centros de control. Pero cuando la aeronave está próxima a su destino y se dispone de iniciar el procedimiento de descenso, se utiliza la banda aérea de VHF para las comunicaciones entre el piloto y las estaciones en tierra. Así pues, el servicio móvil aeronáutico también opera en VHF entre 117.97 y 136 MHz, siendo utilizada esta banda para las comunicaciones tierra-aire en las proximidades de los aeropuertos en donde se hayan situadas las estaciones fijas. Para la aviación militar se emplea una banda superior de 136 a 143 MHz. Las frecuencias de llamadas de aeronaves para casos de emergencia o desastre aéreo son las siguientes. 2182 kHz, 3023, 5680, 8364 kHz y 121.5 MHz. Las frecuencias utilizadas para búsqueda y rescate son 10.003 kHz, 14.993 y 19.993 kHz. Las características de un sistema VHF se describen en el anexo 10 de la OACI, Organización Internacional de Aviación Civil, en el apartado Telecomunicaciones Aeronáuticas. Las características que deben reunir los sistemas de comunicaciones tierra-aire para frecuencias de más de 30 MHz se resumen en la siguiente tabla. Emisión. Las emisiones en las comunicaciones radiotelefónicas se harán con portadora de onda continua, modulada en amplitud con banda estrecha, A3G. El margen de radiofrecuencia. 117.97 a 136 MHz para la aviación comercial y de 136 a 143 MHz para la aviación militar. El modo de operación simplex de canal único, semiduplex. Separación entre canales de 25 kHz y 8.33 kHz. Potalización vertical. Potencia. La potencia efectiva radiada deberá proporcionar una intensidad de campo mínima de 75 microvoltios por metro dentro de la cobertura operacional de la instalación en base a propagación en el espacio libre y la modulación mayor que 85%. De acuerdo a la función o al servicio que prestan las estaciones que funcionan en HF y VHF, se suele hacer la siguiente clasificación. ATC,
Air Traffic Control. Se trata de estaciones fijas situadas en tierra cuya función fundamental consiste en servir de guía y brindar apoyo a los pilotos con el fin de proveer el perfecto desenvolvimiento de las aeronaves. LDOC, el Long Distance Operational Control. Son estaciones fijas operadas por las distintas compañías aéreas internacionales, las cuales se encargan de establecer comunicaciones con las aeronaves pertenecientes a su flota. Las aeronaves son estaciones móviles que establecen comunicaciones regulares con alguna estación de tierra durante el vuelo. Las aeronaves que forman parte de aerolíneas comerciales de transporte de carga y de pasajeros se identifican mencionando la compañía a la cual pertenecen y el número de vuelo correspondiente. Las restantes aeronaves, es decir, los aviones privados, se identifican mencionando solamente la matrícula del país en donde se hayan registrado. Volmer. Son estaciones fijas que proporcionan durante el día información sobre las condiciones meteorológicas existentes en el área de los aeropuertos y aeródromos de su zona. FSS, Flight Service Station, son estaciones fijas que se ocupan de suministrar todo tipo de información relativa al vuelo a fin de favorecer el normal desarrollo de la navegación aérea. Las comunicaciones mantenidas a través de las bandas aeronáuticas en HF mencionadas anteriormente tienen lugar cuando las aeronaves están en pleno vuelo, a gran distancia de los centros de control. Pero cuando las aeronaves están próximas a su destino y se dispone a iniciar el procedimiento de descenso, se utiliza la banda aérea VHF para las comunicaciones entre el piloto y las estaciones de tierra. Esta banda está comprendida entre los 118 y 136 MHz. En aquellas terminales aéreas en las que la actividad es muy intensa, existen ciertos números de estaciones que desempeñan una función específica durante las operaciones de despegue y aterrizaje de aeronaves. Podemos clasificar este tipo de estaciones en dos grandes grupos, las de carácter principal, que no pueden estar ausentes en todo aeropuerto importante, y las de carácter secundario, que prestan un servicio complementario a la actividad desplegada por las primeras. Un aeropuerto internacional debe estar habilitado para recibir el tránsito de grandes aeronaves comerciales de transporte de carga y de pasajeros. Necesariamente deben existir las siguientes estaciones: ACC, TMA, APP, PWR. Cada una de estas estaciones asumen distintos roles según se trate del despegue o de aterrizaje de aeronaves. En despegue de aeronaves, TWR, el Control Tower. La torre de control del aeródromo se ocupa de coordinar y de autorizar la partida de las aeronaves de la terminal, suministrando instrucciones a los pilotos para que procedan de conformidad al plan de vuelo que previamente autorizó. Cuando el avión levanta vuelo y abandona la zona más próxima al aeropuerto, aproximadamente 10 kilómetros, la comunicación se transfiere a la estación radar. TMA, Terminal Area Control. Su función consiste básicamente en servir de guía a la aeronave que está ascendiendo. ACC, Area Control Center. Cuando la aeronave está próxima a abandonar el área de la terminal, un radio de 100 a 200 kilómetros, y desaparece el rango de radar del aeropuerto, se ocupa de impartir las instrucciones necesarias para que el avión transite por la aerovía que lo conducirá a su destino mientras permanezca dentro del área geográfica sobre la cual ejerce control. Para el aterrizaje de aeronaves se encuentran la ACC, Area Control Center. Se encarga de hacer descender la aeronave gradualmente hasta que es interceptada por el rango del radar del aeropuerto. Una vez que la aeronave está próxima a ingresar en el área de la TMA, la comunicación se transfiere a esta estación. TMA, Terminal Area Control. Se ocupa de guiar a la aeronave que comienza a transitar por una ruta de descenso con dirección a la terminal, por medio de la lectura de su pantalla. El operador imparte instrucciones al piloto para circular por la zona que rodea el aeropuerto hasta que la aeronave esté en condiciones de iniciar la aproximación final. La APP, Approach Control, suministra al piloto la información necesaria para el aterrizaje y le indica a la pista en uso donde deberá tocar tierra. El piloto puede optar por el aterrizaje instrumental si las condiciones de visibilidad son malas, o bien hacerlo en forma visual si son buenas. Sistema de supervivencia
ELT. El transmisor localizador de emergencia, ELT, es un equipo transmisor de radiofrecuencia que actúa en caso de accidente para dar aviso sobre el mismo y facilitar la localización de una aeronave. El ELT tiene como principal objetivo ayudar en la búsqueda, ubicación y rescate de sobrevivientes de un accidente aéreo. Existen diversas categorías de ELT dependiendo de si son portables o de instalación fija y si se activan al ser sumergidos, entre otros. El peso de un equipo ELT actual es de aproximadamente 1 kilogramo. Los modelos vigentes de ELT transmiten en dos frecuencias, 406 MHz y 121.5 MHz. La frecuencia de 406 MHz es captada por satélite y la frecuencia de 121.5 MHz es recibida por receptores en tierra, señal para ubicación de home. La activación de un ELT puede producirse de manera automática debido a las desaceleraciones presentes en un accidente debido al impacto o manualmente a través de un interruptor colocado en cabina. Cuando se activa un ELT, la información es recibida por los satélites y gestionada por el programa Compass-Sarta, el cual cuenta con una red de satélites y estaciones terrestres. Compass-Sarta es un programa intergubernamental apoyado por 43 naciones, dedicado a detectar y localizar radiobalizas ELT activadas por personas, aeronaves o navíos en peligro, y enviar información de alerta para que las autoridades pertinentes puedan iniciar las acciones de búsqueda y rescate. Este tiene un interruptor de inercia, el cual se activa cuando se produce un accidente y empieza a transmitir una serie de tonos simultáneamente en dos frecuencias de emergencia, 121.5 MHz en la banda VHF y 243 MHz en la banda UHF. La batería interna del ELT fue diseñada para mantenerlo funcionando continuamente por 48 horas. Los ELTs están instalados lo más próximo al frente del avión que se puede y están conectados a una antena flexible. La instalación debe ser tal que el interruptor de inercia debe quedar orientado para que tenga una fuerza sensitiva de aproximadamente 5 G en el eje longitudinal del avión. La importancia del éxito del empleo del ELT en aeronaves se ha comprobado a nivel mundial, facilitándose las tareas de búsqueda y rescate y salvándose miles de vidas de la entrada en funcionamiento de los equipos en la década de 1980. En concreto, durante el periodo 1982-2014, el programa Compass-Sarta asistió a un total de 1.072 sucesos de aviación, pudiendo rescatarse gracias a su intervención 5.258 personas. En la tabla se muestran las categorías de fallas comunes en el ELT, las que están relacionadas con el impacto o diseño, fuerza de impacto insuficiente, daño por fuego, daño por el impacto en el ELT, rotura, desconexión de antena, inmersión, la aeronave quedó invertida. Y las relacionadas con la operación o cumplimiento de la regulación, la aeronave no cuenta con el ELT instalado, el ELT no está registrado, posición arme no seleccionada, sin activación manual en caso de suceso, batería descargada, instalación deficiente del equipo, el ELT de tecnología obsoleta. Entre las fallas relacionadas con la operación y el cumplimiento de la regulación de las aeronaves accidentadas entre 2014 y 2016, los casos más recurrentes son aquellos en los que el ELT no estaba registrado, seguido por los que no poseían el ELT y debían tenerlo instalado. Sistema de control de tráfico aéreo, el ATC Transponder. Un transpondedor o transponder es un tipo de dispositivo utilizado en telecomunicaciones cuyo nombre viene de la fusión de las palabras inglesas transmitter, transmisor y responder, contestador o respondedor. Se designa con este término o con alguna de las abreviaturas XPDR, XPNDR, TPDR o TP a equipos que realizan la función de recepción, amplificación y reemisión en una banda distinta de una señal. Estos transpondedores se utilizan en comunicaciones espaciales
para adaptar la señal satélite entrante-saliente a la frecuencia de los equipos en banda base. Respuesta automática de un mensaje, predeterminado o no, a la recepción de una señal concreta de interrogación. Estos transpondedores se utilizan en aeronáutica para sistemas de pseudoradar. No es suficiente en el sistema de espacio aéreo que el piloto solo tenga una indicación de la altitud de la aeronave. El controlador de tránsito aéreo en tierra también debe conocer la altitud de la aeronave. Para proporcionar esta información, el avión suele ser equipado con un altímetro de codificación. Cuando el transponder ATC se establece en modo C, el altímetro proporciona la codificación del transpondedor con una serie de pulsos que ayudan a identificar el nivel de vuelo, en incrementos de 100 pies, en el que el avión está volando. Esta serie de pulsos se transmite a los radares de tierra, en la que aparece sobre el alcance del controlador como una pantalla alfanumérica de todo el cambio de la aeronave. El transpondedor permite al controlador de tierra identificar la aeronave y determinar la altitud de presión en la que está volando. Los controladores de tráfico aéreo han establecido un mínimo de 1000 pies de separación vertical entre dos aeronaves volando cercanas. Un equipo dentro de la codificación del altímetro mide la presión de referencia de 29.92 milímetros de mercurio y entrega estos datos al transpondedor. Cuando el piloto ajusta la escala barométrica a la configuración de los altímetros locales, los datos enviados al transpondedor no se ven afectados. Esto es para asegurar que todas las aeronaves en modo C sean en la transmisión de datos con referencia a un nivel de presión común. Los equipos ATC ajustan la altura que aparecen para compensar la diferencia de presión local que permite visualización de los objetivos de una altura correcta. Los modos de operación del ATC de transponder. Modo 1. Es un modo militar con un código de 2 cifras. La primera cifra puede ir del 0 a 7 y la segunda del 0 a 3, por lo que existen 32 códigos posibles. Se utiliza en control de tráfico aéreo militar para determinar el tipo de aeronave y el tipo de misión. La interrogación consta de dos pulsos separados 3 microsegundos. Modo 2. Es un modo de tipo militar con código de 4 cifras. Todas las cifras pueden tener valores de 0 a 7, existiendo hasta 4096 códigos distintos. Sirve para identificar cada aeronave en particular, transmitiendo el número de cola. La interrogación en modo 2 se realiza a través de la transmisión de pulso cada 5 microsegundos. Modo 3A. Es un modo civil militar de control de tráfico aéreo estándar. Se usa internacionalmente en conjunto con el modo C. Su código tiene el mismo formato que el modo 2, es decir, cuando cifras con valores del 0 al 7, 4 cifras con valores del 0 al 7. Este código es asignado por el aeropuerto de partida de la aeronave. Las interrogaciones en este modo se hacen a través de pulsos separados 8 microsegundos. Modo C. Este modo exclusivamente civil que se usa para transmitir la altura barométrica de la aeronave. El valor de la altitud se transmite en pies, con una resolución determinada. Las interrogaciones constan de pulsos separados 21 microsegundos. Modo S o selectivo. Modo civil. Avanzado que permite establecer enlaces de datos selectivos con cada aeronave. Con este modo, las aeronaves se identifican mediante una dirección y un número de vuelo. Este modo permite realizar squitter, respuestas sin haber recibido una interrogación. Los equipos que permiten enviar interrogaciones en modo S utilizados en control de tráfico y son utilizados por el sistema TCAS. Modo 4. Modo militar cifrado. Las interrogaciones son más complejas que la simple transmisión de pulsos equidistantes. La trama transmitida consta de una primera parte de pulso de sincronización seguido de un código cifrado. Modo 5. Es el equivalente militar del modo S. Y otros modos no utilizados, el modo B ya está en desuso. Constaba de una interrogación de 17 microsegundos. El modo D no se ha asignado y se ha definido una interrogación de 21 microsegundos. Ahora vamos con el sistema de control de vuelo piloto automático.
En los primeros días del transporte aéreo, las aeronaves exigían al piloto una atención continua para poder volar de forma segura. Esto creaba una exigencia muy alta de atención a la tripulación y mucha fatiga. El piloto automático se diseñó para llevar a cabo algunas de las tareas del piloto y aliviar esta situación. Un vuelo está dividido en las fases de rodaje, despegue, ascenso, crucero, descenso, aproximación y aterrizaje. Todos estos procesos, excepto el de rodaje y despegue, pueden ser automatizados. Durante el rodaje no existe ningún tipo de automatización, mientras que durante el despegue únicamente se puede activar el autothrottle, la gestión de potencia automática. En condiciones de baja visibilidad, el piloto automático de la mayoría de las aeronaves comerciales modernas es capaz de aterrizar en la pista, siempre que ésta esté preparada para ello, y controlar la desviación horizontal y vertical con la pista. Es decir, mantenerla en el centro de la pista en la senda de planeo hasta la desactivación del piloto automático y la toma de control por parte de la tripulación. Los pilotos automáticos tienen la capacidad de volar aproximaciones enteras, controlando la razón de descenso del avión o varío y su posición horizontal de manera automática mediante una aproximación ILS, sistema de aterrizaje instrumental. El piloto automático suele ser un componente integral de un sistema de gestión de vuelo. Los pilotos automáticos modernos usan sistemas informáticos para controlar la aeronave. El sistema de navegación calcula la posición actual de la aeronave y envía estos datos al sistema de gestión de vuelo, que envía las correcciones pertinentes de rumbo y altitud, entre otros, al piloto automático, que hace actuar las superficies de vuelo del aparato. En un sistema de este tipo, además de los controles de vuelo clásicos, muchas aeronaves incorporan la capacidad de gestionar el empuje mediante el autothrottle, para controlar el flujo de combustible de los motores y optimizar la velocidad de crucero, descenso y ascenso. El piloto automático lee la localización y posición de la aeronave de un sistema de guía inercial. Estos sistemas acumulan errores con el tiempo, por lo que incorporan sistemas de reducción de error como el sistema carrusel, que gira una vez por minuto de forma que los errores se disipen en diferentes direcciones y tengan un efecto global nulo. El error en los giróscopos se conoce como deriva y se debe a las propiedades físicas del sistema, ya sea mecánico o guiado por láser, que corrompen los datos de posición. Las diferencias entre los dos se resuelven con la ayuda de procedimientos digital de señales, normalmente con un filtro de Kalman hexadimensional. Las 6 dimensiones suelen ser balanceo, inclinación, rotación, altitud, latitud y longitud. La aeronave puede volar rutas que tienen un factor de rendimiento exigido, por lo que la cantidad de error o factor de rendimiento real debe ser monitoreado para poder volver dichas rutas particulares. Cuanto más largo sea el vuelo, mayor será el error acumulado en el sistema. Las ayudas de radio, tales como DME, actualizaciones DME y GPS, pueden usarse para corregir la posición de la aeronave. Las unidades de referencia inercial, por ejemplo giróscopos, con de cálculo de localización a bordo, ya que el GPS y otros sistemas de radio dependen de un tercero que proporciona información, dichas unidades son totalmente autocontenidas y usan la gravedad y la rotación terrestre para determinar su posición inicial. Entonces miden la aceleración para calcular dónde están en relación a dónde empezaron. A partir de la aceleración pueden calcularse la velocidad y de esta la distancia. En cuanto se sabe la dirección, gracias al acelerómetro, las unidades de referencia inercial pueden determinar dónde están, con ayuda del software adecuado. A continuación se muestran varios diagramas de sistemas de control que se encuentran en el libro Introducción a la Aviónica de RPG Collinson. En la presente lámina está el control de altura,
En la presente se encuentra el control de rumbo, los lazos de control de rumbo, los lazos de control de inclinación, los lazos de control de velocidad y el sistema de aterrizaje automático, los lazos de control. Sistema de aterrizaje de precisión ILS. ILS es un sistema para aproximaciones con precisión que provee guías de trayectorias de descenso y de ruta al piloto. Consiste en un transmisor de trayectorias de descenso y un localizador de rutas con accesorios afines tales como radiofaros, marcadores, los localizadores de compás y en algunos sitios el DME. El sistema se monitorea automáticamente y provee conmutaciones a un localizador auxiliar o a un transmisor de trayectoria de descenso cuando el sistema principal funcione mal. Los ILS se clasifican por categorías según la capacidad de rendimiento de los equipos de a bordo y terrestre, y las certificaciones debidas se clasifican en operación en categoría 1, CAT 1. Aproximación y aterrizaje de precisión por instrumentos con una altura de decisión no inferior a 60 metros y con una visibilidad no inferior a 200 metros, con un alcance visual en la pista no inferior a 550 metros. Operación de categoría 2, CAT 2. Aproximación y aterrizaje de precisión por instrumentos con una altura de decisión inferior a 60 metros, pero no inferior a 30 metros, y con un alcance visual en la pista no inferior a 350 metros. El CAT 3A, aproximación y aterrizaje de precisión por instrumento, hasta una altura de decisión inferior a 30 metros o sin limitación de altura de decisión, con un alcance visual en la pista no inferior a 200 metros. El CAT 3B, aproximación y aterrizaje de precisión por instrumento, hasta una altura de decisión inferior a 15 metros y sin limitación de altura de decisión, con un alcance visual en la pista inferior a 200 metros pero no inferior a 50 metros. El CAT 3C, aproximación y aterrizaje de precisión por instrumento sin altura de decisión ni limitaciones en cuanto al alcance visual en la pista. Cuando los valores de la altura de decisión y el alcance visual en la pista corresponden a categorías de operación diferentes, las operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumento han de efectuarse de acuerdo con los requisitos de la categoría más exigente. Las partes de un sistema de aterrizaje de precisión. El sistema de iluminación de aproximación. Este sistema casi siempre está asociado con un ILS. Dicho sistema ofrece una gran variedad de iluminación y puede extenderse hasta media milla de la pista. Es visible al piloto salvo en muy mal tiempo. El transmisor del localizador. El transmisor del localizador normalmente está ubicado a 1000 pies más allá del extremo de salida de la pista, ILS. Los transmisores del localizador ILS usan las frecuencias VHF de decimales nones, desde 108.10 hasta 111.95, por ejemplo 108.7. La antena está alineada con una línea de centro de la pista de aterrizaje e irradia la señal de patrones de 90 y 150 ciclos a extremos opuestos de la línea del centro de la pista extendida. Si observa la pista desde el OM, la señal de 150 ciclos está a la derecha y la señal de 90 ciclos está a la izquierda. La ruta se forma a lo largo de la línea del centro de la pista extendida hacia el OM, donde las señales se traslapan y son de igual potencia. A esta ruta se le conoce como la ruta frontal.
Identificación. La identificación es por el código Morse, el cual consta de 4 letras. En la mayoría de casos, la primera letra siempre es la I. En ATC tiene capacidad fónica en algunas de estas frecuencias. Una frecuencia subrayada indica que el transmisor no tiene capacidad fónica. Si su receptor de comunicaciones falla, es ventajoso mantener el volumen alto en el NAV-ID. Usted puede responder a las transmisiones ARTCC en el NAV-ID VHF con el botón de ident en su transpondedor. Las frecuencias de radiofaro direccional se reciben por el mismo equipo al igual que las señales VOR, y a pesar de que internamente se usan diferentes circuitos para descifrar las señales de ruta, el CDI reacciona a ellas en forma similar. El transmisor de la trayectoria de descenso está ubicado aproximadamente entre 750 y 1250 pies al final de la pista desde el extremo de aproximación y 250 a 650 pies de la línea del centro. Al igual que en transmisor localizador, patrones de señales de 90 y 150 Hz se transmiten para formar una trayectoria de descenso. La señal de 150 Hz está por debajo de la trayectoria de descenso. La señal de 90 Hz está por encima de ella. El área de igual potencia forma la trayectoria de descenso. Estas señales se irradian desde la ruta anterior solamente. La trayectoria de descenso normalmente se establece a un ángulo de 2,5 a 3 grados, para que así cruce el mm, cuando haya sido instalado cerca de los 200 pies, y el OM cuando haya sido instalado cerca de los 1400 pies sobre la elevación de la pista. La cobertura de la trayectoria de descenso se extiende 0,7 grados por encima y por debajo de este ángulo. La trayectoria de descenso tiene un alcance útil de 10 millas, medido desde la antena de la trayectoria de descenso, a no ser que se establezca un volumen de servicio expandido. Los ángulos de la trayectoria de descenso se vigilan hasta una tolerancia de 7,5% del ángulo de la trayectoria de descenso. Frecuencia de la trayectoria de descenso. Los transmisores de trayectoria de descenso operan en la banda de frecuencia UHF de 329.15 y 335 MHz y están apareados a frecuencias específicas del localizador. En la mayoría de los aviones, el receptor de trayectoria de descenso se sintoniza automáticamente cuando se selecciona la frecuencia del localizador. Los transmisores de trayectoria de descenso no emiten señales de identificación y los banderines de precaución son el único medio de verificar la fiabilidad de las señales de trayectoria de descenso. El DME y LS. En algunos casos se provee el DME-ILS. Si su DME se sintoniza manualmente, tendrá que sintonizarlo a la frecuencia DME-ILS. El radiofaro terrestre DME normalmente está localizado en el sitio del transmisor de la trayectoria de descenso, proveyendo información de distancia al toque de tierra, aterrizaje, de una manera eficaz. Radiofaros marcadores. Son transmisores emisores de muy baja potencia de 75 MHz, ubicados a lo largo de la ruta final de aproximación ILS para marcar una posición específica. Normalmente, dos radiofaros marcadores se utilizan para este propósito, y ellos están representados en la carta de terminal por las letras OM y MM. Un radiofaro adicional denominado un IM también puede instalarse para los ILS categoría 2 y 3. Los radiofaros en el avión se identifican visualmente, luz de radiofaro marcador, y auditivamente dependiendo del equipo del avión. El área de recepción de la señal sonora es mayor que la señal visual.
Los radiofaros marcadores no se instalan para fines de navegación, sino sencillamente para indicar una fijación de la ruta del radiofaro direccional. La radiobaliza externa OM. El OM normalmente está ubicado entre 4 y 7 millas desde el final de la pista de aterrizaje. La identificación OM consiste en rayas continuas. Auditivamente, las rayas son comparativamente de tono bajo, 400 Hz. El OM acciona una luz de radiobaliza. La anchura normal de esta señal es 1350 a 2650 pies, que significa que la luz brillará de 7 a 15 segundos a 120 nudos de velocidad absoluta. La altitud publicada en el OM es lo que el altímetro debe indicar cuando el avión está sobre el marcador y en la trayectoria de descenso. Sin embargo, no hay límites específicos. La altitud OM también puede ser el procedimiento de viraje o la altitud de intersección de la trayectoria de descenso. Usted puede planificar el uso del OM como el único medio identificador, el FAF, de ser necesario. La radiobaliza intermedia MM. El MM está ubicado a aproximadamente 3.500 pies de la pista de aterrizaje y se identifica por sus puntos y rayas alternas. La señal auditiva es comparativamente de tono alto, 1300 Hz, y se distingue fácilmente de la señal OM. El MM acciona una luz ámbar en la radiobaliza. La anchura normal de esta señal es de 675 a 1325 pies, que significa que la luz brillará de 3 a 7 segundos a 120 nudos Gs. Los mínimos publicados de la categoría 1 normalmente se alcanzarán en cerca del mm. El mm puede no usarse como el único método de identificar el mapa. El siguiente indicio de que el sistema no funciona adecuadamente puede ser el encuentro súbito con la Tierra. No puede contar con el MM como su único medio de determinar su MAP. Radiobaliza interna IM. Donde se haya instalado, el IM indicará un punto en el cual el avión se encuentra normalmente de categoría 2, en una trayectoria de descenso o DA asignada. El IM es una pieza íntegra del ILS de categoría 2 y 3. El ILS se modula a 3000 Hz y se identifica con puntos continuos conmutados a la velocidad de 6 puntos por segundo. La anchura normal de esta señal es de 340 a 660 pies, lo que significa que la luz brillará de 2 a 3 segundos a 120 nudos Gs. La radiobaliza posterior BM. Un BM está ubicado en una ruta posterior de 3 a 5 millas náuticas del principio de la pista y se identifica por 6 puntos por segundo. Se modula a una frecuencia de audio de 400 Hz por segundo, tono bajo, y acciona una luz azul de radiobaliza. En algunas ubicaciones el BM puede suplantarse por una intersección fija compuesta por la ruta del localizador y un radial del BOR, o de una marcación de un radiofaro no direccional. El BM se usa para marcar el FAF en un localizador de ruta posterior publicado. Radiobaliza de ubicación. De estar instalado, las radiobalizas de ubicación se colocan en los sitios de las radiobalizas. Usualmente son en los OM, como ayudas a la navegación alrededor del ILS. Estas radiobalizas no direccionales de baja potencia que funcionan entre los 200 y 415 kHz con un alcance de recepción confiable de por lo menos 15 millas náuticas.
Sin embargo, las radiobalizas no direccionales de alta potencia y de baja frecuencia pueden combinarse con las radiobalizas y usarse como radiobalizas de ubicación. Para realizar la siguiente presentación se utilizaron las siguientes fuentes bibliográficas y de internet. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima asignación.